cuarentena ha afectado mucho a las parejas, a las familias. Entonces, de pronto más adelante, cuando terminemos vamos a dejar un stop e iniciamos otro. Pienso que es una manera bien especial de ayudar a las parejas. Amén. Y bueno, vamos a iniciar ya con nuestra enseñanza de hoy, que le he titulado 5 señales de una verdadera conversión. ¿Cuántos conocen gente que se dice cristiana? Pero cuando uno los ve, ay, Dios mío, Señor, son terribles con la esposa, son malos en la casa, en el trabajo son perezosos, llegan tarde, se trampa, dicen mentiras y se dicen cristianos, ¿no? Porque van a la iglesia, porque cantan aleluya, tienen de pronto en el auto tienen el pescadito atrás, ¿cierto? Pero su vida no refleja realmente lo que se dice ser cristiano. Y estuve estudiando un poco, bueno, ¿cuáles serían las señales, las marcas de una persona que realmente ha tenido una conversión genuina en su corazón? Hay un pastor que me gusta y él mencionaba algo y decía, por el hecho que tú vengas a una iglesia, eso no te hace cristiano. El hecho de que, de igual manera, el hecho de que tú te pongas en un parqueadero o en un garaje, no te convierte en un auto. Es lo mismo, tiene que haber una regeneración, un cambio total en tu vida. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y sería muy bonito que tú las aprendieras para que identifiques quién de verdad es y quién no es. Entonces vamos a aprender un poco de la vida de un personaje llamado, este hombre se llama Muhammad. Y bueno, la verdad que me impactó mucho su testimonio. No sé si ustedes han escuchado del ISIS o del Estado Islámico. Bueno, ya ahorita, gracias a Dios, está casi derrotado, pero hace unos 3 años yo creo que todo el mundo sintió un poquito de pánico, ¿cierto? Porque este autoproclamado Estado Islámico que se ubica entre Siria, Irán, Irak, territorio baldío, ellos, un grupo de radicales islámicos, decidieron crear un país totalmente musulmán, islámico radical. Su sueño era como volver a levantar todo basado en el Corán. Y este hombre era uno de los príncipes. Quiero que allá se maneja como el califa, que es como el rey, pero tiene una corte, tiene como unos líderes. Y este joven, pues por lo que era, sabía inglés, sabía varios idiomas, y él sabía el Corán, él empezó a estudiar el Corán, y él era líder allá. Él enseñaba el Corán, él adoctrinaba, y también, no sé si ustedes sepan, los radicales del Estado Islámico, ellos ejecutan cristianos. Como ellos tomaban la parte de Siria, Irán, Irak. Conozco algunos compañeros sirios refugiados, me contaban. Siria por muchos años ha sido, desde el primer siglo, usted mira en la Biblia, en el libro de Hechos, las primeras iglesias se fundaron en Siria. Siria es cristiana, hay una parte en Siria que es cristiana desde hace 2000 años. De hecho, allá hablan arameo. Conocí una compañera en el curso de inducción que ella hablaba arameo y era de Siria. Y me decía, nosotros tuvimos que huir de Siria, porque si tú llegas a ser capturado por el ISIS allá y saben que eres cristiano, te ejecutan, pero te cortan la cabeza. O sea, esa es la manera, te arrodillan, cogen una espada y te cortan la cabeza si no renuncias a tu fe y te vuelves al Islam. Así son. Y este hombre, Muhammad, era de esos. ¿Se imagínense? De los que tomaban el cuchillo, degollaba a cristianos, los ajusticiaba. Y una de las funciones de ellos es identificar cristianos o gente que predica el evangelio. Entonces resulta que él estaba en Líbano y había un programa de televisión de los que salen en canales evangelísticos y dice, si usted está en tal sitio, llame a este número. ¿Se han visto que a veces dicen, si usted quiere conocer más de Dios, por favor llame a este número, alguien lo va a llamar? Entonces él dijo, esta es mi oportunidad de acabar con esta plaga, mejor dicho. Entonces llamó al teléfono en Líbano, lo contestó uno de los coordinadores, y ellos tienen por regla que si alguien musulmán les dice, no, mira, yo quiero conocer de Cristo, por favor veámonos, es una señal de alarma.
O sea, ellos tienen prohibido hacer eso porque saben que no vuelven, ¿cierto? Pero él sintió en su corazón que él debía hacerlo. Y él dijo, uy, pero usted está loco. O sea, ¿cómo se va a ir a encontrarse con un hombre que lo llama y le dice que quiere conocer de Cristo así como así? Dice, no, yo quiero hacerlo. Y fue, este hombre llegó con un cuchillo, porque pues obviamente su deseo era acabar con él, pero también tenía en su corazón como preguntas. Usted no sé si sepa, pero en el Corán se menciona a Jesús. Y pues hay cosas del Corán que él preguntaba, pero yo quería verificar que el Corán fuera real, verdad. Y tenía preguntas, estaba inquieto, empezó a hacerle preguntas a este hombre. Y él le habló de Jesús, le habló del plan de salvación, le habló del amor de Dios. Y cuando llegó un momento en que le fue claro y le dijo, mira, el Corán está mal, el Islam está mal, el camino de Mahoma no es el verdadero camino que lleva al Señor. Y él le salió como el radical, ¿no? Dijo, no, este ya se la ganó, ¿cierto? Pero algo lo detuvo y en ese momento dice que el coordinador le puso sus manos en el hombro y oró por él y él se quebrantó. Dijo que no sabía qué estaba pasando y se fue. Dijo, pero Dios te ama, quiero que sepas que Dios te ama y tiene un plan con tu vida. Y este hombre se fue, dijo, bueno, por lo menos no me mató. Y como a los pocos días, 2 días, lo llama. Este hombre le dice, tengo que hablar con usted. Lo que pasó, me dijo, tuve un sueño. En ese sueño vi a Jesús. Y Jesús se acercaba a mí y me daba un sobre con sangre, que estaba goteando sangre. Me decía, no entiendo qué significa eso. Y él fue donde Esteban y le dijo, quiero que me expliques el sueño. Y dijo, Jesús te está dando el perdón. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Te está diciendo que Él te ama y perdona todo lo malo que has hecho contra sus hijos, sus cristianos, sus hijos. Y este hombre se quebranta. Él decía de la violencia del ISIS. Ustedes saben que esa gente es terrible contra las mujeres, contra todo. Y se convirtió. Fue un proceso, ¿no? Obviamente, porque él era príncipe, pues imagínate, del ISIS. Se afeitó la barba, se bautizó y ahora dirige un grupo en Siria. Él predica la palabra en Siria. Y pues realmente pienso que él se convirtió de corazón, ¿cierto? O sea, veo que yo decía, pero como una persona que odia el cristianismo, que mata cristianos, Dios lo toca. Bueno, Dios tuvo que aparecerse en un sueño, pero eso es una verdadera conversión. Y hay un personaje en la Biblia que es Pablo. Pablo parecido, ¿no? Y miren lo que dice el mismo Pablo de sí en Gálatas 1. Dice, ustedes ya saben cómo era yo. O sea, él era terrible. Cuando pertenecía a la religión judía, él era judío radical. Saben también con violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y como hice todo lo que para destruirlos. O sea, el deseo de Pablo era matar a todos los cristianos. Él deseaba acabar con esa secta llamada cristianismo. Y dice, cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de los antepasados. Ahora, ¿qué vemos de Pablo? Pablo era un hombre lleno de religión, pero vacío de Dios. Lleno de conocimientos, pero sin compasión. Tenía celo por las cosas de Dios, pero no tenía amor. Y así son mucha gente. Gente llena de religiosidad, gente llena de conocimientos, pero nada aquí, nada dentro. Son gente vacía, son gente sin Dios, sin deseos de ayudar al prójimo, solamente deseando que la gente se convierta y crean en lo que ellos creen. ¿Se ha escuchado a gente que dice, no, tú estás equivocado, tu religión está equivocada, lo que tú crees está mal? Yo tengo la verdad, yo tengo lo que es verdad. Y muchas veces eso es lo que de pronto Pablo dice, yo era así. Pero hubo un momento en que él tiene una conversión. Vamos a ver un video.
Nuestro Señor Jesús, la noche en que lo traicionaron, tomó pan y, habiendo dado las gracias, lo partió y... Bienvenido, amigo. Por favor, siéntate con nosotros. Hazme caso. No soy tu amigo. Cogedlos. ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¡No, por favor! ¡Detenedlos! Decid a todos vuestros amigos, a todos los seguidores de Jesús, que yo, Pablo de Tarso, os encontraré. Dios está de mi parte. ¡Vamos, sal! ¡Fuera! ¡No he hecho nada! De repente nadie habla de Jesús. No puedo creer que hayan renunciado a él. Dime, ¿dónde están? No lo sé. Lo juro. Damasco. Damasco. Que huyen de mí. Deberían estar agradecidos. Les estoy salvando del veredicto de Dios. ¿Acaso les importa Dios? No. Abandonaron a Dios para seguir a esa escoria analfabeta y sucia. ¡Vamos! ¿Quién eres? Dime quién eres. Soy Jesús, al que persigues. ¡No! ¡No! ¡Jesús está muerto! ¡No! 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 ¡Mis ojos! ¡Estoy ciego! Y bueno, yo sé que ustedes lo han leído, lo han visto, pero algo que yo quiero resaltar es que una de las, ¿cómo se puede decir?, hechos que se argumenta para la resurrección de Jesús es de hecho la conversión de Pablo. O sea, muchos dicen, bueno, como un hombre que se ha documentado, era parte del Sanedrín, una persona judía radical, de un momento a otro cambia y ahora se convierte en un hombre que proclama a Jesucristo como el Hijo de Dios, como resucitado. De hecho, usted mirará que el Nuevo Testamento, prácticamente más de el 80% fue escrito por este hombre. Si usted mira todas las cartas de Pablo, las 14 cartas, son escritas por él. Y dice, bueno, ¿cómo es posible? Algo tuvo que suceder. O sea, algo tuvo que pasar en este hombre para que cambiara de tal manera, 180 grados. Él tuvo una verdadera conversión. Y ahora vamos a analizar, viendo la vida de Pablo, cuáles son esas características. Y aquí dice un poco lo que cuenta el mismo Pablo, dice, yo en el camino, hablando de Jesús en Hechos 26,
Dice, a mediodía, él está contando su experiencia, vi una fuerte luz alrededor de mí, todos caímos al suelo. Él decía en hebreo, Gonzalo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo como si dieras cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó, soy Jesús, el mismo quien tú persigues. Y el mismo Pablo dice, él se estaba haciendo daño al ir contra Dios. Hay gente que cree que está con Dios. Si usted mira la película o el video y lo dice la palabra, él decía, yo estoy de parte de Dios. Lo que yo hago está bien porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sabe, la mayoría de los radicales, las sectas, las personas que están en el Islam, todos lo hacen porque piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor le dice, estás yendo en mi contra y te estás dañando a ti mismo, te estás hiriendo a ti mismo. Y viene una conversión genuina. Vamos a ver los pasos, los primeros. El primero, cuando él llega, en Hechos 9, dice, el Señor le dice a un hombre llamado Ananías en Damasco, le dice, quiero que vayas a la calle llamada derecha y busques a un hombre llamado Saulo, porque dice, en este momento está orando. Me gusta esa frase. Jesús, el Señor, sabía en qué instante estaba orando Saulo. No sé si tú lo captes, pero él escucha las oraciones. Él está diciendo a Ananías, Ananías, en este mismo instante, Saulo está orando. Y dice que él entró en un ayuno. Él entró en un tiempo de oración. Él entró en un tiempo de reflexión. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Por qué me quitaste la vista? Devuélveme la vista. Déjame ver qué es lo que está sucediendo. Y empieza un clamor de este hombre. Ahora, le digo una cosa. La primera señal de que una persona verdaderamente se ha convertido es que empieza a sentir en su corazón la necesidad de orar, la necesidad de ayunar. No es algo que le impongan. Bueno, vamos a orar todas las 10 de la mañana. Ay, qué pereza el pastor, ahora se puso de fanático, ¿cierto? No, vamos a hacer un ayuno. Entonces dice, pero pastor, ¿será que me levanto a las 6 de la mañana, desayuno tremendo, tamal, y empiezo a las 6:01? No, ¿sí? Es empezar un tiempo de quebrantamiento de tu cuerpo, de vivir una vida espiritual. Y te digo, es ese deseo que te hace de empezar a leer la Biblia. Porque sabía que muchos van a la iglesia, pero no leen la Biblia, no oran. Solamente se contentan con venir cada 8 días a la iglesia. ¿Sabe algo? Ahí no hay verdadera conversión. Una verdadera conversión se ve cuando empieza a haber una vida devocional. No es escuchar los mensajitos que mandamos los audios. Ah, sí, yo escuché el mensaje y ya cumplí. Ya estoy espiritual hoy. No, es tener un tiempo de oración, un tiempo de leer la palabra, de conectarse con el Espíritu Santo diario. Y eso es una característica inamovible. Es una persona que diga que no ora, no lee la palabra, no tiene un tiempo de ayuno, no es cristiano. Por más que vaya a una iglesia, por más que diga que vea los videos de YouTube, que no es cristiano. Porque necesitamos esa vida de oración. Si tú no alimentas tu espíritu con la oración, si no alimentas tu espíritu con la palabra que dice el Señor, que es pan, ¿ya? ¿A qué jugamos? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, la primera característica es esa necesidad de alimentarte de la palabra. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo era algo así como un Pablo, pero bueno, tampoco tan radical. Yo era católico, apostólico y re malo. Yo iba a misa todos los días, pero maltrataba a mi hermana, decía mentiras, tenía una vida doble. Y esa era mi vida normal. Yo me refugiaba en la religión, ¿sí? Decía, yo soy católico, a puro dar, y a mí que me vengan con cosas, y esos evangélicos a lejos, ¿sí? Y recuerdo que tuve un encuentro con el Señor, hubo una conversión en mi corazón. Y algo que sucedió en mi corazón es que yo empecé a tener una hambre por la Biblia. O sea, yo dije, tengo que leer la Biblia. Me he leído cualquier cantidad de libros.
me he leído cualquier tipo de cosas, pero no he leído la Biblia. Te hago una pregunta. ¿Te has leído la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevas tú de conocerle a Dios? No sé, 6 meses, 1 año o más. Bueno, te pregunto, ¿ya te la leíste? Uy, Paz, pues yo me leí solamente la carátula y me leí pero yo leo lo que dice, lo que mandan el domingo en el servicio, es lo que yo leo. Te hago una pregunta, ¿tú lees la Biblia? ¿Estás bebiendo? ¿Estás alimentándote? Si no, te hago una pregunta, cuestiónate, ¿eres verdaderamente convertido? Es un reto que les pongo hoy a ustedes. Lea la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia, ¿qué tal? Entonces empiece por el Evangelio o por la primera carta de Juan. Si quiere empezar de cero, primera de Juan, son 2 hojitas, léasela. Después empiece por el Evangelio, pero todos los días o en la noche o en la mañana, léalo. O si dice, pastor, pero es que yo la verdad no leo mucho. Bueno, escúchela. Ahora está todo con las redes sociales, todo lo de las aplicaciones. Vas a una aplicación y después, léame la Biblia. Y se la lee. Entonces escuche la Biblia, pero tenga ese contacto, ese tiempo de orar, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer algo. Usted dígale, Señor, te entrego mi día, te entrego mis ventas, te entrego mi negocio, te entrego mis decisiones que voy a tomar. Eso es lo básico. Pero ¿sabe qué hace la mayoría de la gente? Se mete en problemas y después, uy, Señor, sácame de esta. Dios mío, ayúdame, me metí en este lío. Antes de orar, antes de pedirle dirección al Señor. Eso no es un cristiano. Entonces te digo, hay como una marca en un verdadero convertido. Y viene una vida de oración, una vida de palabra, una vida de contacto con Dios. A mucha gente dice, venga, yo le explico la Biblia. Venga, yo oro por usted. ¿Sabe algo? La Biblia claramente enseña algo y es, usted debe leer la Biblia por usted mismo. O le hago una pregunta, usted va a comer ese tremendo plato, filet mignon, ¿cierto? Y le dice a su compañero, cómaselo usted. Y después me da el resto. O me lo devuelve, masticadito. No es lo mismo, ¿cierto? Usted tiene que ir a la palabra por usted mismo. Estúdiela por usted mismo. Hay herramientas. Pero es clave. Tenga una vida de oración. Una vida de palabra. ¿Estamos siendo claros o no? Si usted no lo tiene, cuestiónese. ¿Seré verdaderamente convertido todavía? ¿O me falta? ¿O hay algo que me falta? Lo segundo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y en esto continuamos con el mismo texto de Hechos. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Ahora Ananías tenía pánico, ¿cierto? Como que le digan a uno, vaya, se encuentre con ese de ISIS. No, Señor, ok, listo, voy, pero Señor, va, dice, pero entiende que tengo un camino, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas porque estaba en ayuno. Ahora, le hago una pregunta, ¿usted se ha bautizado en aguas? No con el de los católicos que es, ¿cierto? Con el aspersores, ¿cierto? Las goticas. No. La Biblia claramente habla que el bautismo se hace no cuando eres un niño, sino cuando eres una persona que toma una decisión. Eres adulto y dice, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Y qué hace? Hace un acto público de arrepentimiento. Eso es el bautismo. De hecho, la palabra bautismo me gusta en el griego original. Es la palabra que se usa cuando tú tenías una prenda, generalmente blanca de algodón, y la sumergías en tinta para que cambiara su color. Entonces, cuando iban a teñir, por ejemplo, una túnica de rojo, la sumergían en rojo y decían, la bauticé.
Eso significa el bautismo. No era coja ahí y échale. No, era totalmente sumergirse porque cambia. Ya no vuelve a ser el mismo. ¿Estoy siendo claro? Eso significa el bautismo. Pero no solamente, y conozco más de uno que me dice, pastor, vivo en unión libre, tomo trago, anda de rumba, pero soy bautizado. Y yo digo, Dios mío, qué vergüenza. Me da vergüenza, la verdad. Gente que dice, se jacta. No, yo soy bautizado en aguas, pero vive una vida de mentiras, de unión libre, de cosas que no son bíblicas. Yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Por qué? Porque falta el bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, para que tengamos una claridad, es el fruto del Espíritu. La Biblia enseña que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí dice eso Mateo 12? El Señor dice su palabra. El que diga que es cristiano pero no tiene el fruto, como que no es, ¿cierto? Si su fruto es malo, es un fruto podrido, es un fruto seco, no es un buen árbol, no es un buen corazón. Y yo hablaba una vez con una pareja, me decía, porque tuvieron una pelea, y el esposo cristiano va y golpea a la esposa, la manda contra la pared, le pone el cuello como el de Black Max Matters, ¿sí? En el cuello así, no puedo respirar. Y yo dije, pero ¿qué pasó? Pero no, es que se me salió el indio, es que me habló y me dijo, y yo tenía que responderle, y le digo, bueno, ¿y cuál es entonces el fruto? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es bondad, benignidad. El fruto no es ira, el fruto no es venganza, el fruto es algo especial, algo bonito, humildad. Y entienda, cuando usted saca su fruto es cuando usted no se lo espera, es cuando como que le sale, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo estaba empezando las cosas de Dios, y yo tenía como un guía espiritual, un líder. ¿Me puedes dejar la puerta, por favor? Y recuerdo que le hice la pregunta al que era mi líder en ese momento. Le dije, ¿yo cómo puedo saber si soy realmente una persona convertida a Cristo? Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy por el camino correcto con Él, si yo estoy lleno del Espíritu Santo. Dijo, ven, te digo. Se me acercó y ¡pim! Me pegó le decimos nosotros, un gato acá en el músculo, y me dolió. Y yo, uy, y dije, y me dolió, ¿por qué hiciste eso? Me dijo, para ver tu reacción. Me dijo, si tú reaccionas y me dices una vulgaridad, o me golpeas, o me devuelves el golpe, yo entiendo que en ti no hay el fruto del Espíritu. Porque es algo que nace sin que tú lo pienses, sale de tu interior, porque es algo natural. Usted le puede decir a un árbol de manzanas, hágame peras, ¿sí? Va a salir el fruto natural. Y la llenura del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu, es eso. Es una vida donde el Espíritu Santo toma el control de nuestros actos, nuestras palabras. Eso es señal de una persona verdaderamente convertida. Pero alguien que dice, no, yo soy cristiano, yo amo al Señor, aleluya, ¿cierto? Pero me cierra el vecino en el auto, en la autopista, y yo digo, hijo, no sé cuántas llaman, ¿cierto? Ahí le salió el indio, ¿cierto? Que hay en usted, ahí se fue el espíritu, ahí se fue el fruto. Y no es fácil. Pero eso es una señal de alguien que es verdaderamente convertido, que da pequeños pasos de fe como un niño. Está llenándose del Espíritu Santo todos los días, pero hay un fruto en él. Te hago una pregunta. ¿En ti está el fruto del Espíritu? Esa continencia, dice la palabra, dice el dominio propio. ¿O es algo y dices, uy, no, Señor, pero qué papayazo, qué oportunidad, no, lo siento mucho, pero voy a pecar? ¿Por qué?
porque no hay en ti el fruto. Te hago una pregunta, ¿eres verdaderamente convertido o no? ¿Qué hizo Pablo? Se bautizó. Si tú no te has bautizado en agua, es el tiempo que tú le digas, pastor, yo quiero bautizar. Vamos aquí a la piscina de al lado, Ontario, y ahí le hacemos. Aunque estoy considerando una piscinita, que sea un poquito más caliente. Pero ese es el objetivo, que usted diga, Señor, yo quiero un cambio total. Amén. Tercero, ¿estamos aprendiendo, sí o no? Tercero, dice, en el mismo tiempo de Hechos, dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Miren, una característica de una persona que es realmente convertida es que no se queda callada, hermano. Hay algo en su interior que lo lleva a hablar con otros de su fe, a decirle a otros, miren, yo no quiero ser fanático, yo no quiero ser aquí importunarlo, pero tengo que decirle algo. Hay algo que me está pasando, hay algo que me sucedió. Era así y ahora soy así. Estaba vacío, ahora estoy lleno. Estaba triste, ahora hay alegría en mi corazón. Algo está pasando en mí, yo no me lo puedo quedar callado. Le hago una pregunta, si usted tuviera la vacuna contra el COVID en este momento, que la tengo, ¿usted no la compartiría? ¿O usted se la queda guardada? No, solamente para mí, que no me vaya a pegar ese virus. Pero el resto de malas, no, estoy seguro que usted diría no, se la comparte a su esposa, a sus hermanos, a sus amigos, al vecino, al que vea, mire hermano, tómese esto, que esto es la vacuna contra el COVID, o no. Eso es lo mismo, cuando usted realmente se convierte a Jesús, usted no se puede quedar callado. El mismo Pablo dice, si quedáramos como piedras, callados, aún las piedras hablarían por nosotros, porque es necesario que la gente escuche el mensaje de salvación. Es un cambio, es una oportunidad de vida. Pero conozco muchos cristianos que pasan años y no le predican a nadie. Son cristianos 007 en su trabajo, en su oficina. Nadie sabe que son cristianos, porque se ríen de los chistes verdes, porque hablan algo de Dios y entonces dicen, no, yo voy a ser prudente, yo no voy a decir nada, ¿cierto? Pues quiero estar como ahí, pero ¿qué está pasando? No eres verdaderamente una persona convertida, porque un convertido de verdad, como Pablo, va y habla de su fe, habla de lo que sucede en su vida, aunque la gente se le burle, aunque la gente le diga lo que quiera, hay algo en su corazón que le dice, mira, tú eres mi mejor amigo, tengo que decirte esto, tengo que hablar contigo esto, no puedo callarme, tengo que compartirlo contigo, tengo que hablar contigo mi fe. Hay unos campeones en esto, los testigos de Jehová. ¿Alguno le ha predicado a un testigo de Jehová? ¿Alguna vez? ¿No? Ellos son unos campeones, hermano. Se acercan, me acuerdo en la universidad, son súper amables, súper lindos, parecen Flanders de los Simpsons, ¿no? Todos así bien peluqueaditos, bien, y hablan, y siempre te dicen, oh mira, te quiero invitar a un estudio bíblico, te quiero invitar, quiero orar por ti, quiero que conozcas la Biblia de verdad. Dice, no, yo ya estoy en una iglesia, no importa, no me interesa que estés en otra iglesia. Y ahí son insistentes, duran tiempo, meses, te están invitando, no, quiero hacer una reunión, no importa, voy a tu casa, ¿sí? Y ya hago la reunión allá en tu casa y van y le hacen. Porque ¿saben por qué? Porque los testigos de Jehová tienen ¿cómo se dice esto? Como un mandato. Y es que el que no predique de su fe no puede ir, o sea, tiene 144,000. O sea, no puede ir a la Jerusalén celestial. Y por eso lo hacen. Porque si no lo hago, me quedo. Y es como un mandato que tienen, usted lo va a ver. Los mormones, no sé si sepan esto, ellos tienen, cuando son jóvenes, tienen que dedicar 1 año de su vida a misiones. Y los mandan. Mandan a varios países, incluso a su país, 1 año todo pago, para que vayan y prediquen su fe como mormones.
Pero el cristiano, ¿qué hace, hermano? ¿Se convierte? Se queda callado. Uy, no, que no sepan que soy cristiano, que voy a esa iglesia porque de pronto se van a burlar de mí. No, hermano. Cuando usted se vuelve cristiano, usted se vuelve una persona con un salvavidas. Una persona que tiene las herramientas para que una persona que se está ahogando pueda salir al otro lado. Pero ¿qué pasa si un salvavidas está ahí, se está ahogando a alguien y no hace nada? Es culpable. Y nosotros tenemos que despertar, porque entienda, una señal de un verdadero convertido es que tiene que compartir su fe. No porque se lo impongan, no porque le digan, hermano, tiene que ir a predicar, tiene que ir a hablar. Gáneme una persona, hermano, quiero verla aquí en la lista, que usted invitó a una persona nueva a la iglesia. No, es porque usted le nace de su corazón, le surge el ir y hablar con las personas de Cristo. Y por eso hay que prepararse, ¿no? Hay que conocer más de Dios. Pero es eso, comparta su fe. Le hago una pregunta, ¿usted le ha compartido a alguien de Dios en este tiempo? ¿En este último año tal vez? ¿En este último mes? ¿Le has hablado a alguien de Jesús? Hay herramientas, está el devocional. A mí esa me parece fabulosa porque es muy, mira, tenemos un devocional diario, ¿quieres que te lo mande? La mayoría de la gente dice, ay, que sí, mándamelo. ¡Pim! Ahí ya empiezan como que, oye, no, me gusta la reflexión. Y la gente lo escucha, uno cree que no. Pero la gente escucha los devocionales y algo les llega, algo. ¿Sí? Pero es importante que tú no te quedes callado. Y Pablo no se quedó callado. Lo cuarto, se une a una iglesia. Miren lo que dice aquí la palabra. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse al grupo de los discípulos. Pero todos lo miraban como tercero, pues lo acababan de creer que fuera uno de ellos. Pues obvio, ¿no? También decían, uy, este es uno de ISIS y que llegó aquí, qué peligro, ¿cierto? Pero ¿qué sintió Saulo en su corazón? Necesito congregar. Miren, hay muchos que se dicen cristianos y son como llaneros solitarios. No, yo no necesito una iglesia. Yo y el Señor tenemos una relación tremenda. Él me habla a mí, yo le hablo a él. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Eso se llama mentira. La Biblia dice que debemos congregarnos. Su iglesia es una familia. Y hay algo muy, muy clave y es que, no sé si ustedes se dan cuenta aquí las cebras. ¿Por qué las cebras tienen esos colores? Mi niño me decía, papi, pero ¿por qué las cebras tienen esa pijama tan rara? ¿Sí? Si usted ve una cebra sola, usted dice, no, es una invitación para los leones, ¿cierto? No hay otra cosa en la estepa africana sino eso. Dicen, no, pues es blanco fácil. Pero cuando están todas en manada, ¿qué pasa? Y se mueven. Confunden a los leones, por eso es que tienen esas rayas. Cuando ellos van corriendo, ellos no saben cuál es cuál, los desorienta. Por eso es que tienen que andar en manada. Pero ¿sabe cuál es la estrategia de los leones? Alejar. Van persiguiendo la manada y se aleja un grupito y van detrás del grupito. Se aleja otro grupito y hasta que van quedando, hasta que queda una. Y cuando esa se aleja, ahí dicen, ahora sí tenemos cena. Ahora sí que quiere comer. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo, ¿cuál es? Alejarte de tu iglesia. Alejarte de tu comunidad, apartarte de tu grupo. Hace unos años escuché una historia de un hombre que iba manejando un auto y se atravesó una persona y ¡pum!, le pegó. Y pues no fue muy duro, se cayó, pero cuando vio, había un pie debajo del otro lado del auto. Y estaba al otro lado y dijo, uy, Dios mío, lo partí. ¿Qué sabe qué pasó aquí? Y se paró el otro hombre así, cogió la pierna y ¡pum!, se la puso, la pierna ortopédica. Y él, reflexionando después con su pastor, le dijo, así es la iglesia y así son los que no son creyentes. En el cuerpo de Cristo no hay piernas ortopédicas. Son unidas al cuerpo. Porque somos uno. No es que tú te sientas aparte. Mira, ¿sabes qué? Si tú no te sientes parte de una comunidad, si no te sientes una parte de una familia, tú no eres cristiano.
¿Sabe que hay mucha gente que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito pastor, yo necesito compartir con compañeros de conciertos o amigos? No, no, yo solo, con Cristo, en mi casa y alejado. No quiere que nadie les hable, no quiere que nadie les diga nada. ¿Por qué? Porque no se juntan, no se unen, no comparten en los grupos. Tenemos grupos alfa, grupos de parejas, no quieren participar. No, es que es muy tarde, no, es que es muy lejos, es que tengo muchas cosas que hacer. Eso no les impide hacer parte de la iglesia. Y le digo, si usted es así, revísese, porque algo no está bien, algo no está correcto en su corazón. Cuando una persona está completamente convertida a Cristo, en su corazón le nace congregarse, en su corazón le nace hacer parte de la familia de Dios. Hace poco mi esposa cumplió años esa semana y me impactó algunos mensajes que publicaban, le mandaban, le decían, pastora, la verdad, decía una persona, decía, quiero agradecerle porque la iglesia me ha hecho sentir que soy parte de una familia. Yo decía, esta sí entendió que es la iglesia. Por fin, aquí hay una que entiende que somos una familia. Pero hay otros que dicen, cumple la pastora, bueno, pues, allá gloria a Dios, chévere por ella. Pero no es, cumple mi hermana en Cristo. Cumple a alguien que quiero agradecer, que quiero compartir. No sé si me hago entender. Ese sentimiento de qué bonito. ¿Por qué? Porque no eres totalmente convertido. Hay algo que te falta. Y por último, porque lo estoy alargando, por internet es más rápido, ¿no? Un cambio radical. Tiene que haber un cambio. Miren lo que dice aquí la palabra. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los cristianos? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregárselos a los sacerdotes? Dice, ¿cómo es que ahora está predicando a Jesús? O sea, que fue evidente que hubo un cambio. Por eso cuando vienen a Jesús y le preguntan cuáles son las obras dignas de arrepentimiento, dice, si tú robabas, no robes más. Si mentías, no mientas más. Si estabas en unión libre, no sigas en unión libre. Si hacías esto incorrecto, no lo sigas haciendo. Que debe haber un verdadero cambio. Algo que se deje ver. Aquí, esta persona era una y ahora es otra. Perdón, no dije sorry. Y la palabra arrepentimiento nos habla de que hay una vuelta de 180 grados. Es decir, eras uno y ahora eres otro. Estabas en, ahora eres luz. Eres alguien diferente. Miren, si en tu casa sigue diciendo que usted sigue siendo el mismo de siempre, eso que usted haya en la iglesia no le sirvió para nada. Pues la verdad, preocúpese. Porque si usted viene a la iglesia o escucha los mensajes y no hay un cambio y su esposa le dice, usted sigue siendo el mismo patán, el mismo perezoso, el mismo de toda la vida, usted diga, uy, aquí esto no está bien. A mí algo que me impactó cuando, porque les comento algo, en mi casa la que primero se convirtió fue mi hermana. Yo era pues el monaguillo de la casa. Yo iba a misa todos los días y leía la Biblia. Pero algo que me impactó a mi hermana fue que ella, que no iba a misa ni nada, ella no salió en una iglesia cristiana, pero vi un cambio. ¿Sabe qué cambio vi? Tendía la cama, arreglaba su cuarto. Usted va a decir, pastor, ¿eso tiene que ver? Claro que tiene que ver. El Espíritu Santo dice que donde está el Espíritu de Dios no hay desorden. ¿Sabía eso? La Biblia dice eso. Y me impactó que ya no era una mujer que se la pasaba en fiestas, ya no andaba diciendo vulgaridades, era amable. Y yo decía, algo le pasó a esta señora. Esta no es la misma que conozco. Y yo era como que como decimos, la apoyaba para ver qué hacía. Me respondía amablemente, con amor, hermanito. Y yo, uy, aquí pasó algo. ¿Y saben qué más me impactó? Empezó a leer la Biblia.
y aprenderse versículos bíblicos. Y me los repetía. Me decía, mire, la Biblia dice tal cosa. Yo que llevaba años siendo monaguillo, hermano, y no me sabía ni un versículo bíblico, me sentí avergonzado. De verdad. Y como esta que acaba de... y ya se sabe versículos bíblicos, eso a mí me inquietó y dije, aquí pasó algo. Incluso ya me preguntó, dijo, hermano, tú que eres aquí como el curita de la casa, ¿qué piensas? ¿Será que está bien que siga yendo a la iglesia? Y le dije, pues la verdad, pues yo veo que usted como que se ha cambiado de verdad. Siga ya. Hágale. ¿Sí? Tenía un noviecito por allá, se ha bajado, suqueándose y después toda bien en su puestecito. Y dije, me gusta mi hermana como se está portando. Y esto me llevó a mí a preguntarme, oye, yo no me sé ningún versículo bíblico. Y yo veía que ella en la mañana se levantaba a orar. Yo escuchaba ya. Y yo, ¿qué está haciendo? Está orando. Y la verdad me daba como, no sé si como envidia, pero no envidia, como pena más bien, porque yo era el cura de la casa, ¿sí me entienden? El que me preguntaba, mira, y yo, no, pues yo no estoy orando como esta. Y me sentí avergonzado, la verdad, yo dije, uy, no, me está ganando. Yo dije, no, tengo que ponerme las pilas, pero entendí algo. Ella había tenido una conversión y yo no. Yo era un religioso. Y sabe algo, eso nos pasa en la iglesia que sea, católicos, evangélicos, protestantes, bautistas, lo que quieran. Pero la verdad es que usted puede ir a una iglesia, pero cuando llegue delante del Señor, Él no le pregunta, bueno, ¿usted qué iglesia iba? ¿Usted qué? ¿Usted qué hacía? ¿Usted sí diezmaba o no diezmaba? No. Entonces, bueno, ¿tienes el fruto del Espíritu? ¿Tienes a Jesús, mi hijo, en tu corazón?